En este video vamos a repasar algunas cuestiones básicas de las ecuaciones y también vamos a aprender a ver cómo se clasifican las ecuaciones de acuerdo a la cantidad de soluciones que puedan tener. Primero que nada, recordemos qué era una ecuación. Una ecuación va a ser toda igualdad en donde aparece al menos un valor desconocido llamado incógnita, que generalmente se lo simboliza con la letra X. Toda ecuación se puede resolver o verificar. Cuando hablamos de la resolución de una ecuación nos referimos a que debemos encontrar el o los valores que hacen verdadera la igualdad. Es decir, para resolver una ecuación hay que hallar el valor de la incógnita. Cuando hablamos de la verificación nos referimos a que debemos reemplazar a esa incógnita de la ecuación por el valor que encontramos para comprobar que la igualdad se cumpla. Ahora bien, tenemos tres tipos de ecuaciones. Las ecuaciones que tienen una solución. Por ejemplo, si resolvemos esta ecuación 2x menos 3 igual a 5, lo primero que pasaría al otro miembro de la igualdad es el 3, con la operación inversa, pasaría en forma de suma. Resolviendo esa suma nos queda que 2x es igual a 8 y por último, despejando la incógnita, pasaría el 2 que la está multiplicando en forma de división y llegamos a que x es igual a 4. Entonces, en este caso tenemos una sola solución que verifica esta ecuación. De hecho, si reemplazáramos a la incógnita por el valor que encontramos, que es 4, se cumple la igualdad. 2 por 4 da 8, 8 menos 3 da 5. Veamos qué pasa en aquellas ecuaciones donde hay infinitas soluciones. Supongamos este ejemplo. Lo primero que podemos hacer acá es agrupar a las x en un mismo miembro de la igualdad. Nos queda 3x más x y estas 4x pasarían en forma de resta. Es igual a 3 menos 3. Fíjense que agrupamos por un lado a las incógnitas y por otro lado a los números. Ahora podemos resolver esas sumas y restas. Nos queda 3x más x sería 4x menos 4x y 3 menos 3 nos queda 0. Si a 4x le restamos 4x nos daría un total de 0x. Entonces, siempre que nos quede planteado al final de la ecuación esta igualdad, 0x, que sería 0 por x es igual a 0, la cantidad de soluciones es infinita. ¿Por qué? Porque toda multiplicación por 0 me va a dar 0. Entonces la x puede asumir cualquier valor real, cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0. Por eso la cantidad de soluciones es infinita. Vamos al último caso de ecuación, que son aquellas que no tienen solución. En este caso lo mismo, como no hay operaciones para resolver, vamos a directamente agrupar las x en un mismo miembro, estas x pasarían restando, y en el otro miembro vamos a agrupar a los números. En este caso bajamos el menos 1 y el menos 6 pasaría en forma de suma. Resolviendo esas sumas y restas nos queda 2x menos 2x da 0x y menos 1 más 6 nos queda 5. Siempre que nos quede la x multiplicada por 0 y eso que sea igual a un número distinto de 0, vamos a decir que esa ecuación no tiene solución. ¿Por qué? Porque sabemos que cualquier valor que asuma la x, ¿sí? Ese valor desconocido, al multiplicarse por 0 nos tendría que dar igual a 0. Nunca nos podría dar igual a un número que sea distinto de 0. Entonces simplemente vamos a dejar la ecuación resuelta hasta este paso y vamos a indicar en forma escrita que no tiene solución. Por último vamos a resolver algunos ejemplos de ecuaciones con números racionales. En este caso con fracciones precisamente. Lo primero que nos conviene hacer es separar en términos a ambos miembros de la igualdad y comenzar a resolver aquellas operaciones que queden planteadas en esos miembros. En el primer miembro no vamos a poder resolver esta resta porque uno de los miembros tiene incógnita. Pero en el segundo miembro vamos a poder resolver esta resta entre fracciones. Tendríamos que buscar denominador común, que en este caso sería el 2.
Así que esta fracción, si tenemos un 1 y pasa a ver de denominador un 2, quiere decir que hubo una multiplicación por 2. 1 por 2, 2. Entonces arriba también hacemos 1 por 2, 2. Resolviendo esa resta, nos queda menos un medio. Recordemos que una vez que sacamos como un denominador, se suman o se restan los numeradores y mantenemos el mismo denominador. Para despejar la x podríamos pasar este 3 en forma de suma. Y acá nuevamente vamos a tener que sacar denominador común. Entre 2 y 1 nuevamente sería el 2. En este caso también habría que al 1 multiplicarlo por 2. Entonces hacemos 3 por 2, me queda 6. Resolviendo esa suma nos queda 5 medios. Y por último, para terminar de despejar la x, el 7 medios que está adelante de la incógnita la está multiplicando. Entonces va a pasar al otro miembro de la ecuación en forma de división. Como nos queda una división entre fracciones, la podemos convertir en multiplicación e invertir la segunda fracción. Ahí podemos incluso simplificar en forma cruzada y luego multiplicar horizontalmente. 5 por 1, 5. 1 por 7, 7. Entonces x vale 5 séptimos. Veamos ahora la siguiente ecuación. Si separamos en términos, en el primer miembro tendríamos 3 términos y en el segundo miembro tendríamos 2 términos. Lo primero que vamos a hacer es resolver aquellas operaciones que hayan quedado planteadas en esos términos. En este caso, podríamos hacer la resolución de este término. Primero resolvemos la potencia, que nos daría un noveno, y luego nos queda para resolver esta multiplicación. Como esta es una fracción, podemos convertir al número entero en fracción y ahí multiplicamos. Entonces nos queda 2 por 1, 2, 1 por 9, 9. En este caso no se puede simplificar. Una vez que resolvimos todas las operaciones de potencia, raíz, multiplicación, división, vamos a agrupar las x en un mismo miembro y a los números en el otro miembro. ¿Esto por qué? Porque a diferencia de la ecuación anterior, tenemos incógnitas en ambos miembros, acá y acá. Entonces, las vamos a agrupar todas en un mismo miembro. Un medio de x baja igual, más una x, esta sería una x baja igual. Y estas 3 medios de x, como estaban del otro lado y eran positivas, van a pasar al otro miembro en forma de resta. Eso va a ser igual a 2 novenos. Y este 2 novenos que se está sumando va a pasar al otro miembro en forma de resta. Fíjense lo que ocurre en este caso. Ya tenemos fracciones con el mismo denominador, o sea que no hace falta sacar un denominador común. Entonces, restando 2 menos 2 nos va a dar 0. O sea que en definitiva esa resta nos da 0, porque 0 novenos en definitiva sería 0. Y acá para sumar y restar estas fracciones podemos convertir al entero en fracción y el común denominador sería 2, entre 2 y 1. Entonces acá quiere decir que se multiplicó por 2, 1 por 2, 2, arriba hacemos lo mismo, 1 por 2, 2. Resolvemos esas cuentas. Sería 1 más 2, 3, 3 menos 3, 0. O sea, sería 0 medios, que en definitiva es 0. Como nos queda que 0x es igual a 0, estamos en presencia de una ecuación que tiene infinitas soluciones. Por último, resolvamos este ejemplo de ecuación en donde tenemos la incógnita dentro de un paréntesis y ese paréntesis está multiplicando por una fracción. Hace un par de clases atrás nosotros estuvimos trabajando con lo que se llamaba la propiedad distributiva, que se podía aplicar siempre que haya una multiplicación por un paréntesis en donde haya una suma o una resta. Entonces, en este caso vamos a poder aplicar esa propiedad, la propiedad distributiva. Nos quedaría 3 quintos por x menos 3 quintos por 2 novenos. Más, acá podríamos convertir este 2 en fracción y como tenemos una división, podríamos dar vuelta a la segunda fracción, invertirla y transformar la división en multiplicación.
Entonces, fíjense que si separamos en términos, nos quedan 3 términos en el primer miembro y un término en el segundo miembro. Una vez que separamos en términos, en estos dos tenemos multiplicaciones para resolver. Nos queda 3/5 de x menos, acá se podría simplificar cruzado el 3 con el 9. Si dividimos por 3 nos queda 1 y 3. Multiplicamos horizontalmente, numerador por numerador, denominador por denominador. 1 por 2, 2, 5 por 3, 15. Y después, en la segunda multiplicación, podríamos simplificar cruzado el 2 con el 14, dividiendo por 2, este me queda en 1 y este en 7. Multiplicando en forma horizontal sería 7 por 1, 7, 3 por 1, 3. Una vez que resolvimos las multiplicaciones, las divisiones, vamos a empezar a despejar la incógnita. Como en este caso tenemos solo este término con la incógnita, vamos a pasar el resto de los términos al otro miembro de la igualdad. Menos 2/15 pasaría en forma de suma y 7/3 pasaría en forma de resta. Una vez que agrupamos los números de un mismo lado, vamos a resolver esa suma, esa resta. Convertimos a este número entero en fracción. El común denominador entre 1, 15 y 3 podría ser el 15. O sea que a la primera fracción habría que hacer 1 por 15, 15. O sea que arriba también hacemos 1 por 15, 15. La segunda fracción queda igual porque ya tiene el 15 como denominador. Y a la última fracción, para pasar de tener un 3 a tener un 15, que es el denominador común, quiere decir que se multiplicó por 5. Entonces 7 por 5, 35. Resolviendo ahora esas sumas y esas restas nos queda 15 más 2, que es 17. 17 menos 35 nos daría menos 18 quinceavos. Por último, el 3/5 que se encuentra delante de la incógnita la está multiplicando, entonces pasa al otro miembro en forma de división. Y para resolver una división con fracciones, recordemos que se puede pasar a multiplicación invirtiendo la segunda fracción. Podemos simplificar, en este caso cruzado, acá dividiendo por 5, acá dividiendo por 3, y si multiplicamos nos queda menos 6 por 1, menos 6, 3 por 1, 3, e incluso esa fracción la podemos volver a simplificar dividiendo por 3. O sea que el resultado final sería que x es igual a menos 2.